Hola a todos, soy Mikel Herrán, puto Mikel en redes, y como soy arqueólogo, los de Prime Video me han invitado a nuestro canal a hablar de una peli que tiene mucho de lo que a mí me gusta, Gladiator. Todos la conocemos, ¿verdad? Es mítica, pero ¿cuánto es verdad y cuánto es Hollywood? ¿Qué inspiraciones reales tuvo la peli? ¿Eran así de sangrientos todos los espectáculos en la antigua Roma? ¿Tenían las cuadrigas romanas bombonas de gas? Así que alea y acta est, empecemos. Esto es la historia detrás de Gladiator. Probablemente muchos ya conozcáis Gladiator, la película del año 2000 protagonizada por Russell Crowe, pero para quienes no la conozcáis, se trata de la alocada historia de Máximo Décimo Meridio, un ex militar que decide dar un cambio a su carrera y dedicarse al mundo del espectáculo, poniéndose toda clase de disfraces extraños porque su vocación es ver cómo la gente disfruta. ¿Os habéis divertido? El trabajo tiene bastantes riesgos de seguridad laboral, pero bueno, se le da también que hasta participa en un enorme festival organizado por su antiguo amigo, el Emperador Cómodo, en el que ambos amigos tendrán que resolver sus diferencias. Más o menos, vaya. Bien, antes de meternos a hablar de historia, ved la película, porque es una película buenísima, ya solo la banda sonora es besito de chef, y ha marcado muchas de las superproducciones que se hicieron después. Revivió no solo el interés por la antigua Roma en lo que el New York Times bautizó como el efecto Gladiator, sino también el interés por las grandes películas de corte histórico que hemos visto durante los últimos 20 años. Y el personaje de Russell Crowe se convirtió en uno de los más icónicos de la historia del cine, con frases y escenas que la gente sigue repitiendo a día de hoy. Personalmente yo no puedo pasar por un trigal y no ponerme a toquetearlo mientras imagino que suena música de Enya. Segundo, no veáis una película histórica por su supuesta veracidad histórica. Son pelis, no documentales. Lo que muestran más a menudo no es cómo estos periodos eran en realidad, sino cómo nosotros nos los imaginamos. Por ejemplo, la antigua Roma con sus grandes pórticos de mármol blanco, o la Edad Media siendo oscura y violenta. Pero sí que pueden servir para darnos algunos detalles jugosos, o para ayudarnos a reimaginar cosas que solo conocemos a través de leer las fuentes escritas, que siempre es mucho más aburrido, no os voy a mentir. Dicho esto, desmenuzar estas pelis para ver qué detalles han cuidado y qué detalles no, siempre es divertido, así que vamos con ello. Perdonad las uvas para comentar la película, pero es que en la antigua Roma no tenían palomitas, porque el maíz vino de América. Bien, la peli empieza en una batalla en Germania en el año 180. No se especifica qué batalla es, pero siendo que el emperador Marco Aurelio estaba por ahí, pues probablemente sea una batalla dentro de las guerras marcomanas, libradas en lo que hoy en día es Eslovaquia. Y sí, el emperador estando en el frente, aunque él mismo no participase en la batalla, es acertado, así que un punto para la peli. La verdad es que Ridley Scott, el director, se la sacó con la primera escena. Tiene detalles muy cuidados, como por ejemplo la localización de la batalla o la armadura que llevan los legionarios, la famosa lorica segmentata. Estas armaduras hechas de placas metálicas articuladas que permiten defenderte pero a su vez moverte y maniobrar y que son típicas del periodo imperial romano. También enseñan que Máximo, el general, al ir a caballo tiene una espada distinta que la de los legionarios. Los legionarios llevan el famoso gladius, mientras que Máximo lleva una espada, que es más larga porque tiene que ser capaz de alcanzar a los enemigos mientras está a lomos de un caballo. Ahora, en las tácticas de combate, pues hay un poco de todo, la verdad. Por ejemplo, muestran muy bien cómo combaten los legionarios, en formación, cubriéndose con los escudos por el frente y por arriba para que no les alcancen las flechas. Pero aparte de cubrirse con el escudo, el legionario habría contado con dos tipos de armas además de la espada. Primero, los legionarios irían avanzando modo tortuguita cubriéndose del fuego enemigo, como hacen en la peli, pero cuando estuvieran a unos 100 metros del enemigo lanzarían una jabalina ligera llamada pilum, que está diseñada para romperse al impactar. De esta forma la lanzan, se cargan a unos cuantos enemigos y los supervivientes no pueden lanzar la de vuelta. Luego seguirían avanzando y a medida que se acercasen al enemigo sacarían un pilum más pesado, que sí que vemos más o menos en la película, y solo cuando estuviesen cuerpo a cuerpo ya sacarían la espada. Otra cosa a tener en cuenta es que lo de lanzar tinajas de cerámica como proyectiles inflamables no sé yo cómo de práctico es combatiendo en un bosque, pero di que sí. Esos árboles se lo merecían. Luego los arqueólogos 2000 años después nos preguntamos qué hacía esa cerámica en medio del bosque ahí en medio de la nada. Pues misterio resuelto, al parecer. También hay que decir que, aunque es un tópico de muchas películas, los germanos lanzándose al ataque sin ningún tipo de orden ni concierto, como si eso fuese el Grand Prix, tampoco es del todo cierto. Los germanos, por mucho que los romanos los llamasen bárbaros, también tenían sus capitanes, sus divisiones y sus tácticas. Pero combatiendo como combaten en esta película, pues normal que perdiesen la batalla.
Qué follón. Buah, es que la peli no ha hecho más que empezar y ya hay muchísimo que comentar. Está llenísima de detalles, tanto buenos como malos. Por ejemplo, Máximo aparece en su tienda de campaña rezando a unas figurillas y pidiendo ayuda a sus ancestros. Estos son los manes y los lares, dioses domésticos que protegen a la familia y para los que normalmente se tenía un altar dentro de la casa. En la película las figurillas se supone que representan a la mujer y al hijo de Máximo, lo cual podría parecer que no tiene mucho sentido, ya que estas figurillas, y concretamente los manes, estaban hechas para representar a miembros de la familia y antepasados que estaban muertos. Pero bueno, a lo mejor es algo premonitorio, porque para la siguiente escena la mujer y el hijo... RIP. Lo siento, spoiler de una peli de hace 20 años. Ya os he dicho que fuerais a verla. Otro detalle es que sí, estas tiendas de campaña podían tener muchos lujos y muchas decoraciones dependiendo del rango de quien la ocupase. Y por supuesto, la tienda del emperador Marco Aurelio está decorada con tapices, muebles caros, bustos... Aunque uno de los bustos que se ve al fondo es el de Septimio Severo, que no sería emperador hasta 12 años después de Marco Aurelio. Pero bueno, quiero pensar que es porque les gustaba como lucía. Y aquí es cuando empieza verdaderamente el lío. Cómodo asesina a su padre y lo hace pasar por una muerte por causas naturales, porque es natural morirte cuando te ahogan. Marco Aurelio sí que murió por causas naturales, concretamente por una enfermedad, pero también es cierto que su hijo Cómodo sí que andaba por ahí cerca, así que aunque no creo que fuese asesinado, hasta que no se meta ahí el CSI, yo tendré mis dudas. Aunque sin duda el mayor gazapo histórico viene después, porque Máximo agarra 2 caballos para huir del campamento y cabalgar sin descanso desde Eslovaquia hasta Extremadura. Que sí, que las calzadas romanas eran buenísimas y que los romanos tenían mucho mejor comunicada esa parte de la península donde estaba Emérita Augusta, Mérida. Pero tampoco nos pasemos. ¿Falta mucho? Un poco. ¿Falta mucho? Un poco. ¿Falta mucho? Un poco. ¿Falta mucho? Una de las cosas que creo que más acierta la película es en el personaje de Cómodo, que cumple el papel de villano. Para empezar, porque Joaquín Phoenix se lo está pasando pipa en el papel, se está regodeando de lo lindo en hacer del malo malísimo. Y sí, el Cómodo histórico no mató a su padre, pero cumplía todas las papeletas para hacer de villano. Del palo que Dion Casio escribió del reinado de Cómodo y empezó a enumerar a todas las personas a las que mató el emperador y termina con un... Si tuviera que detallar cada una de las personas asesinadas por Cómodo o de los que se deshizo con acusaciones falsas, mi narrativa sería muy aburrida. Porque básicamente tendría que haber convertido su libro en las páginas amarillas, vaya. Cómodo también era un gran admirador de los juegos y básicamente arruinó las arcas del Estado financiando espectáculos, que es lo primero que hace cuando llega al trono en la película. Y también, como en la película, se llevaba a matar con el Senado. En la peli lo vemos llegar al Senado y de forma muy sutil, jugando con una espada, amenazar a cualquier senador que se le oponga. Y esto sabemos que pasó más o menos así, aunque de forma un poco más truculenta. El propio Dion Casio nos cuenta cómo Cómodo mató a un avestruz delante de los senadores y se sentó con ellos, con la cabeza del avestruz en la mano y sin decir nada, simplemente sonriendo como una especie de amenaza silenciosa. Así que sí, a Cómodo le gustaba un poco eso de jugar al terror psicológico. Pero tal vez lo más llamativo del Cómodo histórico y que también captura la peli es que era tan admirador de los juegos que incluso participaba en muchos de ellos como gladiador. Obviamente, al ser el emperador siempre jugaba con ventaja, a menudo con armas que el resto de gladiadores no tenían, porque a Cómodo le encantaba el espectáculo y sentirse gladiador, pero el riesgo no tanto. De hecho, Cómodo se creía una reencarnación de Hércules y en los bustos oficiales que le hicieron le representaban como el héroe griego. Y de hecho hay un guiño precioso a esto en la película, que no sé si fue intencional, pero cuando Cómodo se acerca al gladiador hispano sin saber todavía que es Máximo, le dice que su sobrino insiste que debe ser Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? Y claro, eso solo haría que Cómodo, que se creía una reencarnación de Hércules, tuviese aún más envidia de la fama de Máximo. Y de hecho, Cómodo estaba tan de Lulu creyéndose Hércules que mucha gente dejó de ir a los espectáculos en los que participaba, porque corría un rumor de que llegado un punto del espectáculo se ponía a disparar flechas a las gradas, imitando a Hércules intentando cazar las aves del lago Estínfalo, una de las 12 tareas de Hércules. Todo súper normal. Y no sabemos si este rumor es del todo verdadero o falso, pero con lo que la gente ya sabía del emperador, no les extrañaba. Y la peli no saca Cómodo intentando hacer cosplay de Hércules, pero sí que ponen un detalle bastante bonito, y es que cuando va a participar en la arena, sale con una gran ventaja, como es su armadura y sus armas, pero también habiendo herido a Máximo para que juegue en una clara desventaja. Sonríeme, hermano.
Como ya hemos dicho, a Cómodo le encantaba el espectáculo, pero el riesgo y la posibilidad de poder perder, no tanto. Pero aparte, y esto es súper interesante, la coraza que lleva Cómodo en el combate es una réplica casi exacta de la lórica musculata que lleva la estatua del Augusto de Prima Porta. Ya sabéis, la estatua más famosa de Augusto, esa en la que está pidiendo un taxi. Obviamente, la coraza y la estatua son de un par de siglos antes, pero no sería raro imaginar a Cómodo intentando emular y disfrazarse de uno de los emperadores más reconocidos. Pero vamos a centrarnos en lo que está en el centro de la película, los gladiadores. Porque tú ves cualquier peli de romanos y van a intentar meterte combates de gladiadores de una forma u otra, con calzador si hace falta, pero esta peli los pone en el centro, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque aunque en algunas cosas se basa en la historia, toma muchísimas licencias basadas en los tópicos que ya conocemos, o en cuadros del siglo XIX que intentaban reimaginar los combates de gladiadores. Y a la gente le dicen combates de gladiadores y piensan enseguida en muerte y sangre. Y a ver cómo lo digo. No. Los gladiadores eran más bien los deportistas de élite de la época. Eran esclavos que habían recibido una formación muy estricta y muy específica. Y esto lo vemos en la película. Máximo es elegido junto con otros esclavos porque tienen ciertas aptitudes físicas, pero aún así son enviados al Ludus, a la escuela de gladiadores, para seguir formándose en un estilo de lucha concreto. Así que pensadlo, eran esclavos, que ya de por sí podían ser bastante caros, y tenían que recibir una formación especializada que podía durar años. Así que si cada 3 días estás organizando juegos en los que te cargas a la mitad de los gladiadores, pues te salían los juegos muy caros. Normalmente los combates de gladiadores eran algo más parecido a los combates de boxeo hoy en día. Se buscaba derrotar al oponente, pero a base de aguante. Además, había normas y árbitros vigilando que se cumpliesen dichas normas. Así que aunque algunos gladiadores morían en la arena, muchos seguían combatiendo hasta retirarse o hasta ganar su libertad. Momento en el que se les daba una espada de madera llamada rudis que simbolizaba su libertad, como la que enseña Próximo en la película. Otro acierto. Además, había muchos tipos de gladiadores, cada uno con su uniforme y sus armas reglamentarias. Algunos iban con escudos y armaduras pesadas, otros iban sin casi armadura y con armas ligeras, y eran estilos de lucha muy diferentes. Los retiarius, por ejemplo, luchaban con una red y un tridente, como si fueran pescadores. Que en la peli lo de los tipos no lo cumplen tanto, porque aparecen varios gladiadores que parecen un murmillo, el típico que va con el pecho descubierto y con el casco. Pero en vez de la espada que debería llevar, uno aparece con una especie de maza, otro con un mangual, otro aparece con una cabeza de toro puesta encima. Pero bueno, es 2002, podemos reconocer que todos los tipos de drag son válidos. You do you. Eso sí, como buenos deportistas de élite, los gladiadores también eran muy famosos, y esto es algo que la peli muestra a la perfección. Lo que protege a Máximo cuando Cómodo quiere deshacerse de él es que ya se ha ganado un renombre como gladiador, y el pueblo le adora. Así que si se lo cargase, probablemente el emperador perdería todo apoyo popular. Y siendo que ya es enemigo del Senado y de, casi todo el mundo, el apoyo popular es importante. Sobre todo cuando Máximo ya había desafiado al emperador delante de toda Roma con ese famoso "me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza, en esta vida o en la otra". Se me han puesto los pelos como escarpias solo de citarlo. Historia del cine, el momento más icónico de la historia del Coliseo desde el concierto de Lizzie McGuire. Pero ya que estamos sacando punta, en esta escena tan icónica hay 2 cosas a tener en cuenta. Primera, el nombre de Máximo no tiene ningún sentido. Los nombres romanos tenían 3 partes: praenomen, nomen y cognomen. El primero sería lo que nosotros llamamos el nombre de pila. El segundo es el nombre de la gens o clan al que se pertenecía. Y el tercero es el apellido familiar dentro de esa gens. Los praenomen ya estaban más o menos determinados. Había una lista muy pequeña de nombres que podían tener los ciudadanos romanos. Así que el orden más correcto del nombre del gladiador debería ser Décimo Meridio Máximo. Aunque tampoco existía ninguna gens meridia. Pero bueno. Me llamo Décimo Meridio Máximo, comandante de los... Básicamente es como si este hombre hubiese saltado a la arena y se hubiese presentado como Rodríguez Alfonso nombre inventado. Pues... Y el otro tópico que vemos en esta escena y que siempre asociamos con Roma, pero que no era así, es el del famoso pulgar. El público pidiendo clemencia para el gladiador con el pulgar hacia arriba,
o muerte con el pulgar hacia abajo. El público de las peleas de gladiadores sí que podía pedir un resultado de la pelea con un gesto de la mano, pero el voto final lo tenía el que patrocinaba los juegos, en este caso el emperador Cómodo. Pero el gesto no era tan fácil como un emoji de pulgar hacia arriba o de pulgar hacia abajo. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? El gesto para pedir la muerte del oponente es descrito en las fuentes como poliqueverso o pulgar vuelto. ¿Vuelto hacia dónde? Pues no lo sabemos muy bien, aunque probablemente sería más bien como un gesto así. Pero el origen del tópico del pulgar hacia abajo está en un cuadro de Jean-Léon Gérôme del siglo XIX, precisamente titulado Poliqueverso, en el que muestra el final de un combate de gladiadores con todo el público con el pulgar hacia abajo, pidiendo la muerte del gladiador. Si es que por supuesto que esta confusión tenía que ser culpa de un francés. Otro detalle que parece una tontería pero que es verídico es que cuando Máximo y el resto de gladiadores están caminando hacia el Coliseo, algunas mujeres se acercan a ellos y empiezan a besuquearles y, bueno, a acosarles. No hagáis estas cosas. Pero es cierto que los gladiadores tenían fama de tener ciertas... vamos a decir aptitudes, hasta el punto que el sudor de gladiador incluso se vendía como un afrodisíaco. Que oye, lo que sea que a ti te mueva, que aquí no juzgamos. Por cierto, el edificio en el que luchan se llama anfiteatro, vamos a aclararlo. Coliseo solo se utiliza para referirse concretamente al anfiteatro de Roma, así que no digáis que van a un coliseo o que los arqueólogos han descubierto un nuevo coliseo en Turquía, porque básicamente es como si dijeseis que descubren un Santiago Bernabéu. Si sirve para aclararnos, los edificios de los espectáculos romanos se resumen en los siguientes. El circo es el alargado que sirve para hacer carreras como en Ben-Hur. El anfiteatro es el circular, con los gladiadores, las fieras y demás. Y el teatro es el semicircular. De hecho, el anfiteatro se llama así porque significa dos teatros opuestos, dos semicírculos, es decir, un círculo. Ahora vamos a hablar de los combates en sí, porque hay cosas muy logradas y otras... no tanto. A ver, en la peli tenemos a un senador, Casio, haciendo básicamente las veces de Dungeon Master en una partida de rol complicadísima, donde la pelea en la arena es también una representación teatral de un episodio histórico o de un mito. Para ofreceros la recreación de la segunda caída de la poderosa Cartago. Aquí están representando una batalla de la Segunda Guerra Púnica entre las tropas de Aníbal y las tropas romanas, que está básicamente montada para que la batalla la ganen los romanos. Y este tipo de juegos, que eran mitad obra de teatro, mitad de ejecución pública o baño de sangre, sí que se daban. Pero no con gladiadores, que recordemos eran deportistas de élite, sino con condenados a muerte, traidores, etc. Esto eran los Ludimeridiani, los juegos de mediodía, que es donde realmente vemos que sube el conteo de muertes. Porque este tipo de juegos eran básicamente ejecuciones públicas montadas como entretenimiento. ¿De verdad los bárbaros ganaron la batalla de Cartago? Perdóname, señor. No, me entusiasman las sorpresas. Pero aunque fuesen más sangrientos, estos espectáculos no eran más que el entrante, el amuse-bouche antes del show de verdad, que eran los combates de gladiadores, en los que no solía morir nadie. Pero hay varios detalles que me gustan de esta escena, aparte de la bombona de gas en la cuadriga. Uno es que te muestran gladiadores combatiendo en carros y disparando flechas, que era un tipo de gladiador que realmente existía, los llamados Esedari. Y otro es que te muestran gladiadoras. Que sé que si hicieran esto en una peli hoy en día tendríamos a gente gritando que se trata de inclusión forzada o de algo woke, pero tenemos menciones a gladiadoras o gladiatrices en las fuentes, así que... punto para Gladiator. Esperad, no, que este no era el gesto. Que por cierto, mira que tuvo suerte Máximo que le pusieron a hacer de gladiador siendo que como soldado ya tenía formación de combate. Porque imaginad una secuela de la película en la que le ponen a participar en cualquiera de los otros espectáculos que eran populares en la antigua Roma. Por ejemplo, no me imagino a este señor de Mérida siendo muy bueno en una naumaquia. Ya sabéis, estos combates navales que se celebraban a veces inundando la arena de un anfiteatro para tener a los barcos en una piscina gigante jugando a hundir la flota. Que también te digo, ya hay que ser extra para inundar un anfiteatro en vez de, yo qué sé, ir al lago más cercano a jugar. Pero claro, ¿cómo no van a ser extra los romanos? Tampoco veo yo a Máximo siendo una auriga en una carrera de carros en el circo. Aunque bueno, vista la cabalgada que se pegó para llegar desde el frente hasta Mérida, a lo mejor. Pero las cuadrigas eran dificilísimas de manejar, y Cómodo también se dedicaba a jugar a las carreras en el circo, corriendo con el color verde. Así que a lo mejor en este caso habría ganado el emperador y el final de la película sería distinto. Supongo que en los combates con bestias sí que podría defenderse bien. En la película de hecho hasta se pelea con un tigre, que el pobrecito no debería estar ahí, porque en los combates de gladiadores no había bestias.
Las bestias solo se sacaban para algunas de estas ejecuciones y para un tipo de juegos muy particulares llamados las venatio, unos espectáculos que normalmente se celebraban antes del duelo de gladiadores y en el que salían los venatores a luchar contra los animales o hacer trucos con ellos, como por ejemplo meter el brazo en la boca de un león. El propio Cómodo, de hecho, también participó en varias de estas cacerías, aunque lo hacía desde la seguridad de su propio podio. Pero esto no se lo recomiendo a Máximo, que el pobre parece no tener mucha mano con los animales. Tú mejor céntrate en lo de ser gladiador, Máximo, que es lo que mejor se te da y lo que más fama tiene. Así que nada, todo el mundo a ver Gladiator, disponible en Prime Video, que aunque yo le pueda sacar muchos fallos a nivel histórico, a nivel de película no puedo porque es un peliculón. Y muchísimas gracias a Prime Video por darme la oportunidad de ponerme tiquismiquis a la vez que disfrutan. Hoy vi a un esclavo volverse más poderoso que el emperador de Roma. Uf, es que esta peli además está llenísima de frases memorables, de verdad. Casi.